¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús. Sean ustedes bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, a la paciencia, al amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, bendito hermano y bendita hermana, los que vienen con un corazón quebrantado y contrito delante de Dios. Bienaventurados los que vienen y los que venimos con temor reverente de no perder las riquezas y las bendiciones que nos ha traído Dios por medio de Cristo Jesús. Bienaventurados y bienaventuradas, hermanos y hermanas, a todos los que venimos con la certeza de que va a haber una resurrección, de que va a haber un juicio, de que hay vida eterna y lago de fuego. Bienvenidos a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia. Así, bendito hermano y bendita hermana, para estos son las riquezas y son las promesas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar este bendito culto, como conviene, yo le he pedido y le he rogado a Dios por medio de Jesús para que nos dé Cristo Jesús nuestro Rey el pan que nos sustenta, el pan de cada día, para que me permita ser un exportador de su bendita palabra, un instrumento para que me permita profundizar y que la bendita palabra sea verdadera y sea de edificación. Le he pedido para que esta bendita palabra toque corazones, despierte corazones. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados y ordenados por Dios y por Cristo para encontrar estas enseñanzas por este medio, o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y dé un fruto de vida y podamos estar algún día en la vida eterna con Dios. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús, no deseándole un próspero y año nuevo, no deseándole esas bendiciones engañosas que son del mundo, sino que yo le deseo que la gracia y la paz estén con ustedes, que no se le puede comparar ni igualar con nada de lo que existe en el planeta Tierra ni en todo el universo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, para continuar con la enseñanza número 76. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Recordemos que una vez que vimos cómo Dios puso a Saúl en manos de David y cómo nuevamente le perdonó la vida y que ya Dios nos permitió profundizar esa enseñanza, entonces David comprendió, tuvo el entendimiento, el discernimiento, que también Dios me permitió profundizar esta enseñanza del 27.1 y resolvió apartarse y irse por otro camino. Y de igual manera Saúl se fue por otro camino y dijo en su corazón: así escaparé de su mano. Y ahí nos quedamos. Que yo le dije: bueno, hermano, esto lo voy a profundizar un poquito más.
Siempre que la bendita palabra habla de manos, habla de una obra. Y la obra, desde que nuestro Señor Jesucristo vino, de los adversarios y de la iglesia apóstata, pecadora, siempre estuvieron persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo y queriendo su vida. Y no nada más en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino desde los indicios de los seres humanos, con Adán y Eva, con Abel y Caín. Desde ahí vemos quién es el homicida, quién es el que va a perseguir y a querer quitar la vida. Los impíos, los que pecan, a los justos. Y de ahí parte todo el Antiguo Testamento, como esto que estamos viendo, siempre, en todos los libros, como el pueblo de Dios, que no guardaba los mandamientos, estaba siempre en contra de los verdaderos siervos de Dios y siempre buscaban sus vidas. Y hoy la bendita enseñanza es que el escapar, el apartarnos, es estar ocupados en una obra, estar ocupados en la tierra de Canaán, que hoy es el mundo como Dios me permitió profundizarlo ayer, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, escaparé de su mano. Dice en el versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Ahora, meditemos en esto. Se levantó. Muy importante la palabra levántate. Levántate de los muertos. Levántate del sueño. Levántate de la cama. Pon diligencia a la obra de Dios. Levántate y sé valiente, porque ha venido Jehová. Levántate y sé valiente, porque ha venido Jehová. Y la gloria de Israel, y la gloria de Israel, y la gloria de Israel ha llegado para levantarnos y para ir a su obra, como lo vamos a ver aquí. Ahora, muy importante también, 600 hombres. Hermano y hermana, ¿cuántos tenía o cuántos se quedaron con el rey Saúl y cuántos siguieron a David? Ya lo hemos dicho. Digo, no por mí, no por razonamientos propios. Estamos con la bendita enseñanza de Dios, con esta bendita palabra viva. Y a los que han dado un seguimiento, hemos aprendido que pocos son los que huyen de la iniquidad, de la impiedad, del engaño, de servir a una iglesia apóstata y de reconocerla como un ungido de Dios, porque Dios ya le había quitado la unción a David. Entonces, estamos aprendiendo los pocos que de igual manera, desde que vino Cristo Jesús, siempre fue un remanente muy pequeño el que llegó a la cruz. Porque muchos son los llamados, muchos aceptan el evangelio de la salvación, pero no todos llegan a la meta. Pocos son los que llegan a la meta. Pocos, porque estos varones del que está hablando, habla de varones ya diestros, de varones que sabían manejar la espada y la honda, de varones que seguían hombro con hombro a David. Entonces, 600 hombres que tenía consigo. Se pasó a Aquís, así se llamaba este varón, un filisteo, Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Muy importante, hermano, los filisteos, así como también los romanos. Primeramente voy a poner ejemplo de los romanos, para poder entender. Cuando gobernó el César y tuvo el imperio Roma bajo la opresión a Israel y llegó a meter su gobierno y los llegó a ser tributarios,
Entonces el César en cada provincia de Israel puso un rey o puso un gobernador. En una provincia estaba Herodes, por ejemplo, en otra provincia estaba Pilato, que eran las provincias más conocidas de Israel, pero en cada provincia había un representante de Roma. De igual manera, en estos tiempos, los filisteos tenían puestos por gobernantes en cada lugar, gobernantes para gobernar. Y uno de ellos era Aquís, uno de los reyes que había en una de las provincias, ¿verdad? Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. En este caso estaba en Gat, así se llamaba el territorio. Recordemos como remembranza, bendito hermano y bendita hermana, que aquí mismo en Samuel vimos cuando los filisteos se llevaron el arca, cómo cuando hizo postrar a su dios Dagón, cómo el arca fue pasada de lugar en lugar. Una de ellas fue Gat, con el rey de Gat, y les vinieron tumores y les vino maldición, y fueron pasadas de rey a rey en todos estos. Ya le dije ayer, bendito hermano y bendita hermana, lo que esto representa de ir nosotros a la tierra de Canaán. Como dice también la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Padre, yo no te pido, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. De igual manera en Corintios dice, hermanos y hermanas, yo les he dicho que no se junten con ninguno que fuese fornicario, que fuese adúltero, que fuese idólatra. Con el tal ni aun coman. Pero no les he escrito esta carta para que lo hagan con los del mundo, porque si no les sería necesario salir del mundo. Yo les he escrito que ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, adúltero o idólatra. O sea, aquí de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la cizaña y el trigo crecen juntas. Y al final del tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya le dije ayer y profundicé lo que representa esta obra de llevar el Evangelio. Bueno, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, que ya tenía dos esposas, una se le había sido quitada, Milca, pero la primera fue Ahinoam, que era una jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Y así, bendito hermano y bendita hermana también, ¿no? Mire, yo antes, la verdad, me hacía muchas preguntas y me enredaba un poquito en las enseñanzas, sobre todo del Antiguo Testamento, y le pedía a Dios revelación. Porque en el Antiguo Testamento estaba estipulado una sola mujer y no muchas mujeres. También estaba estipulado el que no había carta de divorcio, el que el matrimonio era eterno, era mientras estuviéramos en el cuerpo humano. Así que Moisés, Salomón, David no tuvieron una mujer, tuvieron varias mujeres. Pero, hermano y hermana, hay revelación. Dios no es un Dios de confusión. Dios nos deja a los que no pecamos, mediante su bendita presencia, las enseñanzas divinas. Porque en algunas citas bíblicas, David representa a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo y Dios tuvieron una esposa, una mujer, que fue el primer pueblo. Pero de igual manera, como ese pueblo fue desobediente y muchos no creyeron, Dios se hizo de otra mujer que no éramos del pueblo.
la piedra angular, el esposo que vino por una ramera, porque así éramos una ramera, y nos limpió y nos perdonó y nos hizo doncellas y nos hizo esposas y nos concedió quitarnos la esterilidad para darle hijos como iglesia. Entonces, todo esto, ¿verdad?, representa, bendito hermano, profecía. Acuérdense que el Antiguo Testamento, como lo dicen Hebreos, es una sombra de lo que va a venir. La Biblia se conoce como un libro profético. Y todo el Antiguo Testamento profetiza la salvación, profetiza a Cristo y profetiza las riquezas y las bendiciones que hoy nosotros tenemos al lado de Dios. Entonces, esta mujer era una jezreelita y Abigail, la que ya vimos, que tomó por mujer, que era esposa de Nabal, el que no quiso sustentar a David y a sus hombres cuando iban huyendo, y que a los 10 días Dios lo mató. Bueno, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, que ya vimos la historia. Y vino a Saúl la buena nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué ya no lo buscó más? ¿Por qué? ¿Se acuerda que vimos ayer? ¿Se acuerda qué es lo que nos profundiza Dios? Satanás sabe perfectamente bien que todos los escogidos que estamos en la obra de Dios, en el campo, no nos puede tocar, hermano. Satanás sabe perfectamente bien que los que estamos en la bendita obra, que los que estamos llevando el Evangelio, que los que estamos echando mano del campo que heredamos, Satanás no va a poder, no va a perder el tiempo para tratarnos de distraer, para tratarnos de hacer pecar. No. Él se va. Fíjese con lo que dice. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, buscando es, no, este no lo puedo devorar, porque escrito está, todo aquel que ame a Dios y ame al prójimo, Dios no permite que el enemigo se lo lleve. Así de sencillo, hermano. Entonces, no lo buscó más. También podemos aprender cuando Cristo Jesús fue tentado en el desierto por 40 días y que Satanás hizo todo lo posible por matarlo. Todo lo posible porque pecara, todo lo posible. Y cuando Satanás vio que Jesús estaba resuelto a adorar a Dios y a servir a Dios, se alejó. Dijo, con este no puedo. Y lo dejó en paz. Ayer aprendíamos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando uno tiene el discernimiento, cuando uno no desconoce y tiene el conocimiento tanto del bien como del mal, entonces uno echa mano de la mesa y de las riquezas que tenemos, que es el campo. Y no lo buscó más. Bueno, dice, y David dijo a Aquís, al rey de Gat, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Ahora, esto no es, bendito hermano, que nosotros hallemos gracia delante de los pecadores, porque en algunas ocasiones también los filisteos representan a las iglesias apóstatas, como ya lo hemos visto, ¿verdad? A las iglesias que persiguen a los justos, porque recordemos que estos grupos de guerreros en todo momento perseguían a los cristianos. Pero aquí estamos viendo un grupo que no está persiguiendo a David ni a los suyos. También como enseñanza y profundizando, como ayer Dios me permitía, de los del mundo. Ahora, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También se nos ha permitido, por medio del poder de Dios y de su misericordia, establecernos en algún lugar del mundo. Yo, por ejemplo, estoy establecido y alrededor están todos los mundanos.
los que no quisieron, ¿verdad? Porque aquí ya, en este lugar donde Dios me ha permitido habitar, que es una colonia, ya se evangelizó toda esta colonia, hermano. Ya, ahora, siguen siendo filisteos, siguen siendo descendencia del enemigo, no quisieron. Pero de igual manera, estos, Dios ha permitido que yo pueda habitar con mi familia, que es la espiritual. Y para seguir haciendo la obra, porque ahorita vamos a para seguir haciendo la obra. Y dice, si he hallado gracia ante tus ojos, o sea, esa gracia no la pone, o más bien no viene del ser humano, sino viene de Dios. Como yo le digo, bendito hermano, aquí en donde tiene su casa usted, que es en la Ciudad de México, en una colonia que se llama San Bartolo Atepehuacán. Aquí estoy pegado a la Universidad del Politécnico. Aquí los vecinos, todos los vecinos que me conocen, porque yo aquí tengo ya viviendo más de 30 años, todos los vecinos que me conocen y saben que soy cristiano y que no quisieron, me respetan. Y yo me congrego todos los días aquí y respetan a la familia en Cristo Jesús, a las hermanas y a los hermanos. Bueno, entonces, si he hallado gracia ante tus ojos, que estos son historias para poder comprobar que Dios hoy nos permite. Se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Tu siervo, ¿por qué he de morar o por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Ahora, ¿cuál es la ciudad real? Este era un rey. ¿Cuál es la ciudad real? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la ciudad hoy es el mundo. Ahora, ¿qué es real? ¿Por qué demorar yo con usted que tiene la realeza? La realeza, eres un rey. ¿Por qué he de morar yo contigo? De igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás, antes de caer, siendo un querubín, él codició la realeza, codició el trono, codició ser como Dios. Y recordemos que una vez que fue expulsado, el engaño y el veneno del árbol codiciable es precisamente que él viene a engañar y te dice, come, hazme caso, no es cierto que vas a morir, sino que Dios sabe que el día que me hagas caso vas a ser como Dios. Así que ese veneno que vino Satanás a inyectar y que tienen hasta hoy los seres humanos, sin excepción a ninguna, ¿qué buscan los seres humanos en el planeta Tierra? Buscan riquezas, poder y reconocimientos. El ser humano busca que lo traten como un Dios, que lo exalten, que lo reconozcan, busca poder, busca mover gente, busca gobernar, busca riquezas. Que eso es un veneno de Satanás y es el fruto de la carne. Por eso, de igual manera, a mí déjenme vivir tranquilo, Dios me ha puesto en gracia, pero yo no voy a mezclarme con ustedes y en su sabiduría que ustedes tienen. A mí denme un lugar nada más, pero sin mezclarme. Por eso dice, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Dame una aldea, separado. De igual manera, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Siclag. No en la aldea, no viví, no moraba con él, sino en una tierra cercana que le dio. Y le dijo que queda, así como también en los tiempos de José, Faraón les dio un lugar especial para que morara él y su familia. Gosén, la tierra de Gosén. Y no se mezclaron con los egipcios, no se mezclaron. Ellos tenían un lugar especial.
Así, bendito hermano y bendita hermana, claro que no es que se lo dé este rey, todo proviene de Dios. Ya le dije lo que hoy representa. La cizaña y el trigo crecen juntas, pero el trigo, listo, el que tiene la cabeza de Cristo, no se deja enredar por la cizaña. Está aparte, no hay compañerismo. O sea, simplemente yo saludo a mi vecino, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Si le puedo hacer un favor, aunque no haya creído en el primer evangelio, y si me pide que una escalera, que se lo hago si puedo. Mas no a un impío, no a uno que entró, que tuvo la oportunidad y regresó para atrás. Eso es muy, muy diferente. Entonces, hay un respeto hasta ahí, pero no hay una comunión. Yo, por ejemplo, no voy a sus fiestas, no voy a sus pláticas, no me pongo a chismear con ellos en la calle, no, nada de eso. Bueno, dice entonces, y Aquís le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de reyes de Judá hasta hoy, ya profetizando también que Dios nos iba a dar un lugar en el mundo, aunque estemos con los del mundo, pero no somos del mundo, siempre nos va a dar un lugar que es la congregación, donde en esas congregaciones hoy Dios ha levantado de la simiente de Cristo Jesús reyes y sacerdotes, como una sombra. En el Antiguo Testamento, con ejemplos, porque esa ciudad fue de reyes. De igual manera, la ciudad y las congregaciones que Cristo Jesús ha levantado en todas partes del mundo y que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos sentados y tenemos un templo donde enseñar, siempre va a ser proféticamente lugar de reyes. Bueno, fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses que habitó ahí. Y en ese lapso que David estaba ahí, hacía lo mismo que cuando estaba con Saúl. Fíjese bien, la misma obra. Vamos a ver. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Ahora, aquí subía con sus hombres contra. Y ya le dije lo que es esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Así, en el Antiguo Testamento, le vuelvo a repetir, la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios les prometió y como una sombra de lo que iba a venir, cuando Dios le permitió a este pueblo, tuvieron que ir a matar, tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que ir a quitar a toda la descendencia de Satanás. Que de igual manera recuerde, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecaron, la descendencia del enemigo en los seres humanos creció y no había quien buscase a Dios. No había uno bueno, ni siquiera uno. Vino Cristo Jesús y nos dijo, vayan y bauticen, les doy la espada, les doy mi evangelio, vayan y peleen contra mi enemigo que tiene cautivos y tiene muertos, para que ustedes maten, separen, porque recuerde, el bautizo que representa una muerte, no se le olvide lo que es muerte. Muerte es una separación. Satanás es un homicida. Él vino a separarnos de Dios con el pecado, porque lo único que nos puede separar de Dios es el pecado, es transgredir su ley. Y es una separación de Dios. Ahora bien, Cristo Jesús de igual manera vino a darnos una espada
para separarnos de Satanás y regresarnos con Cristo por medio de una muerte, que es el bautizo. Y esa muerte o ese bautizo o ese evangelio que nosotros llevamos, se conoce el evangelio como la espada de Dios. La palabra de Dios se conoce como una espada. Entonces, vamos a quitar todo argumento, toda altivez, toda soberbia, toda sabiduría del mundo que se levanta en ignorancia y vamos con esta espada a despertar en amonestación al que creyó, y al que creyó, entonces la espada de Cristo Jesús penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, que es cuando se bautizan y se apartan del mundo. Así, yo le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana, que en este terreno, la obra que iba a hacer David era esta como una sombra de lo que iba a venir. Entonces dice, y subía David con sus hombres, y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, que de igual manera ir a pelear contra Satanás es ir a pelear con todo argumento y con toda altivez de los que son instrumentos del diablo y que son instrumentos para engañar a la gente, pero que nosotros vamos a rescatarlos y apartarlos, como en el libro de los Hechos, que Pablo y todos estos varones que tenían el evangelio iban y estaban el grupo de los pecadores tratando de ir en contra siempre para confundir a los que habían creído en el evangelio. Bueno, entonces esto es como una sombra, y hacían incursión contra los jesuitas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra. Y sí, bendito hermano, habitaban de largo tiempo la tierra y se multiplicaban. De igual manera, hermano, el pecado, ¿cuánto tiempo ha habitado el planeta Tierra? Más que la justicia. Bueno, dice, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto se habían expandido estos. Y dice en el 9, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Ahí está, bendito hermano, ahí está. Yo antes decía, ¿por qué esta carnicería? ¿Por qué Dios permite esto? Si es su creación, ¿por qué? Todo lo que permitió Dios, hermano, en su momento, fue para poder comprender hoy y acomodar lo espiritual y ver el amor tan grande que Dios permitió de hacer una creación que no estaba predestinada para su gloria y para poner ejemplos vivos para que hoy tuviese una revelación espiritual. De igual manera, nosotros, en donde habitamos, en donde estamos, en donde pues procuramos a no dejar a nadie con vida. Claro, hoy estamos en los tiempos de apostasía, hermano. Hoy estamos en los tiempos de que, como dice la palabra, hallará el Hijo de Dios cuando venga. Señor, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá, Señor, en estos tiempos? Pero nos vamos a remontar a los tiempos de Pablo, a los tiempos de Pedro y a los primeros tiempos, cuando en una prédica se convertían 4,000, 5,000, cuando en una prédica se convertía la mayoría de la ciudad de los Efesios, la mayoría de la ciudad de los Corintios, la mayoría de la ciudad de los tesalonicenses. Entonces, el no dejar a nadie con vida es ir puerta por puerta, puerta por puerta, puerta por puerta, puerta por puerta, sin que falte absolutamente ninguno a llevar el evangelio. Y así, la misma obra que tenía David cuando estaba con Saúl, de que salía a hacer guerra a los filisteos y a los adversarios, y mataba mucho, trajo prepucios, como ya vimos. David
tenía una obra totalmente diferente a la de Saúl. Porque Saúl siempre estaba reposando, siempre estaba bajo un tamarisco. Y una vez que Dios le quitó el reino y le quitó la unción a Saúl, Saúl nunca volvió a salir a la guerra más que más adelante cuando lo van a matar. Bueno, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas y las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. Ahora, de igual manera, nosotros vamos porque voy a poner de ejemplo el Nuevo Testamento. Cuando Pedro llegaban a una sinagoga con la espada a quitar el fundamento de engaño de los que predicaban con pecado, muchos creían, y estos se enojaban, pero muchos creían de los que estaban engañados, y todos estos que buscan a Dios representan ovejas, representan vacas, figurativamente, representan asnos, representan camellos, que ya hemos profundizado el por qué Dios utiliza como simbolismos a estos animalitos para representar hoy al pueblo de Dios. Ya le he dicho, una ovejita es mansa, a lo contrario de un cabrito. Una ovejita está en un redil. Una ovejita conoce la voz de su pastor. Una ovejita es mansa. Una ovejita va al matadero sin pegar gritos. Una ovejita es semiciega. Una ovejita tiene que ser cuidada. De igual manera, las vacas. Una vaca representa una iglesia, una madre que esté amamantando a los becerritos, a los recién nacidos. Un asno representa un animalito que lleva cargas y que nosotros, como iglesia, debemos de tener todo este fruto, la leche, debemos de tener la mansedumbre como oveja, debemos de tener la carga, y llevar la carga, y los camellos, que también representan animales del desierto, que cruzan el desierto con agua, que tienen en su joroba y que son animales para la obra. Y también se llevaba las ropas y regresaba a Aquis. Así que de igual manera, ¿qué es llevarse las ropas? Bueno, yo antes tenía, bendito hermano y bendita hermana, una vestimenta muy diferente a la que tengo hoy. Yo antes mi vestimenta era de carne, era de pecado. Hoy, gracias a Cristo Jesús me sacó con todo y vestimenta y me cambió la vestimenta por su bendita presencia. Y decía Aquis, el rey donde le había dado morada a David. ¿Dónde habéis morado hoy? Y David decía, en el Negueb, que es un monte de Judá, y el Negueb de Jeramael, o en el Negueb de los ceneos. Le decía mentira. No le había dicho que había ido a matar. De igual manera, los donde yo moro, todos los que están a mi alrededor, desconocen la obra. Y yo no puedo darles conocimiento de la obra que Dios me permite hacer. Yo no puedo darles conocimiento porque están ajenos. No pueden comprender esta bendita obra que nosotros tenemos de ir a matar. Dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat. Ahora, en el momento que salía a hacer incursión con estos, dice la palabra
que no dejaba con vida a nadie, ni a hombre ni a mujer dejaba con vida. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa hoy, cuando no estaba la apostasía, cuando se convertían 4,000 o 5,000, diciendo, no seas que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Ahora, David no decía al rey de Aquís y no dejaba con vida a nadie, también, fíjese bien, también no dejaba con vida a nadie para que no viniesen a decir a donde moraba Agag, diciendo, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Para que no fueran de chismosos, no dejaba con vida a nadie. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, o somos de Dios y somos para Dios o somos del diablo. Porque si somos del diablo, inmediatamente vamos a dar aviso de las obras que estamos haciendo, que es el bautizo a los impíos, a los inicuos. Y vamos a tener que ir de un lugar a otro huyendo. Así que todos aquellos que se quedaban sin vida, pues hoy representa todos aquellos que se bautizan, que mueren al mundo y obviamente no van a estar en oposición para ir a aquellas congregaciones también falsas a decir lo que estamos haciendo y la obra que estamos haciendo, que causa molestia y causa persecución a los hijos de Dios. Ahora, fíjense bien lo que dice, esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. De igual manera, la costumbre de Cristo Jesús, todo el tiempo que moró en la carne, ¿cuál fue? El dar el evangelio de la salvación. Todo el tiempo que Pedro, que Juan, que Pablo, Bernabé, Tomás, todo el tiempo que ellos moraron en el mundo, ¿cuál fue la costumbre de ellos? Ir a llevar el evangelio. Y usted lee el libro de los Hechos y habían bautizos de 3,000 o 4,000 personas en un solo evangelio. Habían otros donde se bautizaba uno, como Felipe, como Simeón. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo proféticamente el fruto de la obra a comparación de los impíos. Y recordemos que David todavía no era rey. Recordemos también que Dios nos está enseñando que antes de darnos a nosotros un don, antes de permitirnos darnos un ministerio, primero nos va a probar. Y Aquís creía a David. Le creía que había morado en el Negueb, le creía, ¿verdad? Y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Fíjese bien, aquí ya también vemos, bendito hermano y bendita hermana, pues el fruto que también hay en las iglesias adversarias. No, ya yo hablé de dos enseñanzas, del mundo y de igual manera los filisteos representan muchas veces las iglesias opositoras a la cruz de Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos decir verdad de nuestras obras a alguien que está en contra de la cruz de Cristo porque se vuelve en contra de nosotros. Y decía con astucia, porque Satanás es astuto. David se ha hecho abominable a todo Israel. ¿Verdad? Sí, pero ya nosotros sabemos por qué. Porque él era justo y Israel era pecador. Dice, y al final se va a quedar aquí y lo voy a tomar como siervo. Va a ser mi siervo para siempre. Porque le creía. Aunque el corazón de David no estaba con los filisteos.
estaba astutamente, como Cristo Jesús, cuando mandó a 70 de dos en dos, dice, sean prudentes como palomas y astutos como serpientes. Vamos a empezar el capítulo 28, bendito hermano y bendita hermana. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Recordemos que habían muchos reyes, muchas aldeas de los filisteos, que ya dije, gobernantes. Aquís era uno de ellos. Ahora, cuando iban a ir a la guerra contra Israel, todos los reyes de Gat, incluyendo Aquís, y todos los demás reyes de las demás aldeas, se reunían. Se unieron sus fuerzas. También, bendito hermano y bendita hermana, aquí hay mucha sabiduría, ¿verdad? Porque mire, los impíos, cuando iban en contra de Cristo o de algún representante de Cristo como Pablo en la Biblia, se juntaban las tres sectas que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, que de cierta manera en su momento tenían diferencias y no se juntaban más que cuando iban en contra de Dios y de Cristo Jesús, a sus enseñanzas. Y se juntaban y planeaban cómo matar, planeaban cómo ir en contra del pueblo de Dios. Entonces, así como ellos se reunían y eran muchos, de igual manera, nosotros también somos un cuerpo de Cristo Jesús. Los dos reyes, tanto el de abajo como el de allá arriba, tienen soldados que debemos de estar unidos para la batalla. Por eso, en este nuevo pacto, se nos enseña de un cuerpo, se nos enseña de permanecer juntos en todo momento. Bueno, se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Recordemos también quién estaba gobernando Israel, Saúl. Y recordemos que el pueblo de Israel era pecador. Y también en toda la bendita enseñanza que nos da Dios de los ejércitos opositores a Israel, de los enemigos de Israel, vamos a ver que nunca prosperaban contra Israel cuando el rey o el pueblo estaban en obediencia. Pero cuando estaban en desobediencia, Dios los entregaba. Como en el tiempo de Elí, de Ofni y Fines, aquí en este mismo libro de Samuel, a los que han dado un seguimiento que ya vimos. Y reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís, el rey, a David, pensando que era siervo, pensando que se había hecho abominable a Israel: ten entendido que has de salir conmigo a campaña contra Israel, contra el ungido de Dios. Recuerde que ya vimos que dos ocasiones que Dios le permitió al rey y que Dios lo puso en su mano, David no lo mató. Y menos al pueblo de Dios. Menos al pueblo de Dios. Entonces, también Aquís pensó que David ya era enemigo. Ahora, una cosa muy importante, hermano y hermana. Cuando hay dos pueblos y hay una iglesia del diablo y una iglesia de Cristo, nosotros no tenemos el odio. Los que tienen el odio son ellos hacia nosotros. Los que tienen el odio, los que rechinan dientes, es un veneno que Dios les permite y que no los deja vivir tranquilos. Nosotros no tenemos ese odio. No, al contrario, quisiéramos sus vidas. Quisiéramos que fueran bendecidos. Entonces, nosotros nunca vamos a hacer mal ni vamos a tomar venganza de un pueblo pecador o de una iglesia apóstata. Simplemente nos separamos de ellos. Pero el enemigo, ¿qué quiere?
que vayamos a matar, que vayamos a ir en contra del ungido, aunque sean pecadores, que vayamos a matar. Cuando nosotros, ¿a quién tenemos que matar como mataba David? A los que no eran pueblo de Dios, hermano. Ahora, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Digo, Aquis sabía perfectamente bien que David era un guerrero diestro. Y también aquí hay enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Mire, yo le he dicho muchas veces, y aquí lo podemos nuevamente concordar con este versículo. Los falsos representantes que se disfrazan como ángeles de luz, como apóstoles, como pastores, o como siervos de Dios, y que son multimillonarios y tienen la habilidad de matar a muchos y de engañar a muchos. ¿Quiénes son? Porque también hay muchos, muchísimos, que no tienen la fama, ni el reconocimiento, ni el dinero, ni las riquezas, y también se jactan de ser apóstoles, o de ser pastores, o de ser siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Que Satanás no da de la misma manera? No. Satanás va a ofrecer poder y riqueza, y va a ofrecer que yo sea su siervo cuando yo haya sido escogido por Dios, cuando Satanás sabe perfectamente bien que en mi corazón está el entendimiento y el discernimiento, porque Satanás sabe que si me engaña, toda la sabiduría que yo tengo la puedo ocupar para torcerla y para engañar. Y trata de hacer siempre un pacto conmigo. Así, de igual manera que Él está ofreciendo, porque yo le digo algo, ser el brazo derecho de un rey, aunque fuera en una provincia, era un puesto muy envidiable de muchos. Como hoy también, muchos envidian a Cash Luna, a Adrián Romero, a Marcos Witt, a Maldonado, que son millonarios y tienen poder. Y muchos envidian. Así, bendito hermano y bendita hermana, los que alguna ocasión fueron llamados, pero los hicieron pastores los hombres, con escuelas teológicas, y ni siquiera tuvieron un crecimiento dado por Dios para que Dios los pusiera. Ellos, Satanás no les ofrece la gloria y el poder como a uno que terminó. Y aquí David sabemos que era un verdadero varón de Dios. Ahora, por tanto, si tú y tus hombres vienen contra este pueblo de Dios, te voy a constituir guarda de mi persona durante toda mi vida. Y claro que un guarda ganaba. Le daban casa, le daban riquezas, le daban todo. Pero ¿cuál era el trato? Ir en contra del pueblo de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita aquí viene otra enseñanza, pero esto va a continuar después de esta enseñanza. Dice en el versículo 3, ya Samuel había muerto. Recordemos que aquí es la primera vez que aparece el profeta Samuel como muerto. No se nos había dado hasta ahorita, en los capítulos anteriores de 1 Samuel, el conocimiento de que Samuel ya había muerto. Pero sí teníamos el conocimiento de este profeta que era ya anciano, que era ya viejo, y que sus hijos no andaban cuando el pueblo pedía un rey. Sabemos que ya estaba viejo. Ahora, Samuel, en este entonces, cuando estaban sucediendo todos estos acontecimientos, Samuel ya había muerto.
y todo Israel lo había lamentado. Sí, cuando estuvieron bien, el pueblo de Dios. Porque cuando hay un verdadero profeta y el pueblo cree a este verdadero profeta, es como cuando aprendieron a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que se dolieron? ¿Quiénes son los que se lamentaron? ¿Quiénes son los que se golpearon el pecho? ¿Quiénes son los que estaban tristes? Los que siguieron a Cristo. ¿Quiénes son los que se alegraron? ¿Quiénes son los que hicieron fiesta? Los que estaban en contra del Evangelio. Así, bendito hermano y bendita hermana, bueno, todos aquellos que tuvieron el privilegio de tener a Samuel durante todo ese tiempo, que después que Dios quitó el sacerdocio de Elí, de Ofni y de Fines, y que dejó a Samuel a cargo del pueblo, el pueblo tuvo victorias, el pueblo tuvo paz. Y el pueblo, a su muerte, se lamentó. Y le habían sepultado en Ramá, en donde estaba su casa, en donde enseñaba, en donde fue Saúl a buscarlo para ser ungido, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, pero cuando estaba bien, cuando no había pecado. Saúl, por decreto de Dios y por la bendita ley, había arrojado en aquel entonces a todos los encantadores y los adivinos cuando Dios lo puso como rey, cuando tenía la unción. Y voy a profundizar también, bendito hermano y bendita hermana, lo que significa hoy un encantador o un adivino. Muchos piensan que es como ese hombre que ya murió de Walter Mercado, o estas mujeres que pasan en las televisiones adivinando o leyendo a la mano, o hablando de los signos zodiacales, o hablando de su futuro. No, 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 no. La Biblia no se refiere a eso. Es más, yo ni los puedo juzgar a ellos porque ellos no tienen conocimiento de la verdad. Un verdadero hechicero y un verdadero adivino, bíblicamente, es aquel que alguna ocasión tuvo un crecimiento espiritual y transgredió el pacto de Dios. Y un hechicero sabemos que tiene poder para embrujar, para hechizar, tiene un poder para hacer el mal. Así de igual manera, como en Egipto, habían hechiceros cuando en los tiempos de Moisés aventó su báculo y se convirtió en serpiente. Faraón se rió, mandó hablarle a sus hechiceros que hicieron lo mismo. También cuando Moisés convirtió el agua en sangre, sus hechiceros hicieron lo mismo. Pero llegó un momento en que esos hechiceros ya no pudieron hacer la demás obra que hizo Moisés. Apenas estoy introduciendo lo de hechicero y adivino. Pero de igual manera, los hechiceros de Egipto van a representar proféticamente la iglesia que alguna ocasión fue de Dios y que luego cambió y cómo también tienen poder. Y voy a concordar, si Dios lo permite mañana, con Ezequiel, con las vendas mágicas, si usted da un seguimiento para poder profundizar lo que es un hechicero el día de hoy y un adivino, en donde también Dios y Cristo Jesús deben de expulsar y nosotros debemos de expulsar toda esta obra, pero ya no me va a dar tiempo, bendito hermano y bendita hermana, porque se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana voy a profundizar y a tratar de concordar, claro, como siempre, con versículos bíblicos, esta enseñanza sobre los hechiceros o encantadores, que es lo mismo, y los adivinos. No yéndonos también en el Nuevo Testamento, como los espíritus de pitonisa y como que habían
hombres y magos que adivinaban también y eran agoreros. Pero mañana profundizamos porque sí es un tema un poquito profundo, porque la Biblia es espiritual. Recordemos, Dios no viene a juzgar a los que no conocen. Bendito hermano y bendita hermana, que la gracia de paz estén con cada uno de ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.